Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer punto trenzado combinado con punto Santa Clara. Lado del derecho, lado revés. La muestra la tejí con hilo de algodón, agujas número 4. Precioso punto para tejer una manta, para tejer un jersey, cardigan, para hombres, para las mujeres. Bueno, es un punto bastante universal. Hay diagrama, el diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 18 más un punto de equilibrio que tejemos finalizando la vuelta, más puntos del borde. En este diagrama los puntos del borde están indicados. Están indicadas todas las vueltas pares e impares. En las vueltas impares son las del lado del derecho. Leemos el diagrama de la siguiente forma: punto del borde, 18 puntos del motivo. Repetimos estos 18 puntos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio y punto del borde. En las vueltas pares son las del lado del revés, 2, 4, 6 hasta la 24. Leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha. Tejemos punto del borde, punto de equilibrio, 18 puntos del motivo. Repito estos 18 puntos las veces que sea necesario. Finalizamos con punto del borde. A lo alto repetimos 24 vueltas. Voy a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 21 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, un punto al revés, 8 puntos al derecho, 7, 8, punto revés, 8 puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto del borde al revés. Vuelta número 2, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos punto al derecho, este es el punto de equilibrio, 9 puntos al derecho, 8 puntos al revés, derecho, punto del borde. En la vuelta número 3 y 5 tejemos igual que la 1, y vueltas número 4 y 6 tejemos igual que la 2. Nos vemos con ustedes en la vuelta número 7. Tejemos vuelta número 7, punto del borde, punto revés. Pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar y dejamos estos puntos delante del tejido. Dos puntos al derecho, perdón, 4 puntos al derecho, y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Punto revés, 8 puntos al derecho, tejimos un motivo, lo repetimos, finalizamos la vuelta con punto revés y punto del borde. Vuelta número 8, punto del borde, tejemos punto derecho, este es el punto de equilibrio, 9 puntos al derecho, 8 puntos al revés,
derecho, punto del borde. Vuelta número 9, 11 y 13. Tejemos igual que la 1. Y de este lado, vuelta número 10 y 12, tejemos igual que la 2. Vuelta número 14, punto del borde, punto derecho, este es el punto de equilibrio, 8 puntos al revés, $10 puntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vamos a tejer vuelta número 15, punto del borde, punto revés, 8 puntos al derecho, revés, 8 puntos al derecho, revés, punto del borde. Miren, vuelta número 16, 18, 22 y 24 tejemos igual que la número 14. Y de este lado, vuelta número 17, 21 y 23 tejemos igual que la vuelta número 15. Nos vemos aquí con ustedes en la vuelta número 19. Vamos a tejer vuelta número 19, punto del borde, punto revés, 8 puntos al derecho, revés, pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar y dejamos estos puntos delante del tejido, 4 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos puntos también al derecho. Punto del borde, punto de equilibrio al revés, punto del borde, tejemos al revés. Hasta la vuelta número 24, ya les conté cómo tejer según el diagrama, todo muy fácil, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos de tejido. Un abrazo a todos. Chao, chao.